Bienvenidos a otra entrevista en el Vocero Hispano. Hoy tengo conmigo al cónsul de México en Detroit, Roberto Nicolás Vázquez. Con él vamos a hablar sobre todos los servicios que da el consulado, los que la gente espera que dé y los planes que tiene él como cónsul para todo el estado de Michigan. ¿Cómo estás, Roberto Nicolás? Bienvenido. Muchas gracias. Un orgullo estar aquí. La verdad, Gracias. agradezco mucho la oportunidad de dirigirme a tu audiencia y estamos muy contentos de estar aquí. Qué bueno, qué bueno. He escuchado muchas cosas buenas del consulado. Gracias. Sobre todo que ustedes están trabajando para hacer los consulados móviles, para llevar el consulado a la comunidad y no que solamente la comunidad vaya al consulado. Es decir, Así es. O sea que si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Claro. Entonces, ¿qué servicios están ustedes dando en los consulados móviles? Bueno, primero, si me permites, Sí, claro, me gustaría dar el panorama completo. Sí. Sí. En nuestros consulados móviles ahora van a ser un nuevo programa llamado Consulados sobre Ruedas. Okay. Y antes los dábamos en fines de semana. Okay. Ahora los vamos a hacer entre semana. Una semana aproximadamente en un solo lugar durante todo el año. Quiere decir que vamos a estar itinerando a lo largo y venir, ancho. por ejemplo, a Grand Rapids y quedarse una semana aquí. Así es. Wow. Nos quedaremos a dar atención una semana aquí. Después podremos estar en Holland. Después podemos estar en Cleveland. Después podemos estar en cualquier otra parte de nuestra circunscripción con este nuevo programa. Lo que acabas de mencionar es muy importante. No necesariamente tienen que venir los connacionales a nuestras oficinas centrales en Detroit. Nosotros podemos acercarnos un poco más a dar estos servicios. ¿Qué servicios vamos a dar ahí? Vamos a dar servicios de pasaporte, matrícula consular, credencial de lector y actas de nacimiento para mexicanos que se han registrado en México. Obviamente, ahí las vamos a poder imprimir sus actas y las van a poder obtener. ¿Cómo las actas de nacimiento? Es decir, una persona que haya nacido en México, esté aquí en Estados Unidos y no tiene un acta de nacimiento, ¿cómo puede el consulado hacer la conexión y poder obtener su...? Los consulados desde hace 3 años tenemos conexión directa con el sistema de registro civil. Este sistema se llama SIDEA. Son todos los registros civiles de los estados en México han digitalizado sus actas de nacimiento. Wow. Entonces, si la persona que viene al consulado, su registro civil del estado donde nació ya digitalizó su acta, nosotros la vamos a tener y vamos a tener la posibilidad de imprimírsela en ese momento para que pueda tramitar cualquier documento. ¿Y qué tiempo lleva eso? Pues lo que tenga que esperar que serán 10 minutos, 5 minutos. Porque en realidad es cuestión de buscarla en un minuto, imprimirla y ya la tiene en la mano, ¿no? ¿Y pasa así lo mismo con las matrículas consulares? Las matrículas consulares tiene otros requisitos. Tiene que presentar comprobante de nacionalidad, que puede ser el acta de nacimiento, una identificación vigente, válida, y un comprobante de domicilio. Entonces, teniendo estas 3 cosas, nosotros podemos dar una matrícula consular. Esta matrícula consular se va a tardar lo que se tarde el proceso de su cita y más o menos desde que llega a la puerta a que sale con su matrícula se tomará aproximadamente de 45 minutos a 1 hora. Es decir, que la persona que vaya a buscar o aplicar para tener una matrícula consular no tiene que esperar que le llegue por correo, la va a recibir ahí mismo. No, ahí mismo la recibe. Igual su pasaporte, es el mismo tiempo que se tarda. Si tiene todos los documentos necesarios en ese momento, con su cita, llega y la podemos tener en ese momento impresa. Interesante. Los servicios consulares que ustedes dan, tú me decías que ustedes abarcan Michigan y parte de Ohio. ¿Qué otra parte de Ohio? La parte norte de Ohio. De las ciudades más grandecitas que podemos mencionar, está Toledo, está Cleveland, Painesville y toda esta parte de una franja del norte de Ohio. Llegamos
digamos, hacia el norte de Columbus. Ya Columbus ya no lo cubrimos, pero toda la parte norte sí. Tú me decías que ustedes tienen una figura más o menos la cantidad de mexicanos a los que ustedes les sirven, ¿no? Sí, claro. Calculamos que hay alrededor de 340,000 mexicanos en el estado de Michigan y el norte de Ohio. En toda la circunscripción consular hay aproximadamente esto. ¿Y qué tan agitado es el trabajo en el consulado? Porque estamos hablando de más de 500,000 de personas. ¿Sí? Casi 500,000. Sí. Estamos ocupados, no nos aburrimos. Sí. No nos aburrimos. ¿Tienen ustedes ahora en la nueva administración de López Obrador, bueno, yo no realmente tú no estabas anteriormente, pero por lo menos puedes figurarte, ¿tienen ustedes ahora más recursos que antes o tienen los mismos? ¿Qué tanto ha cambiado la cosa en el consulado o qué tanto tú ves que ha mejorado con respecto a cómo estaba antes? Bueno, la verdad, este consulado sobre ruedas y estos nuevos servicios que estamos otorgando es el resultado de un análisis que se ha ido llevando a cabo durante varios años. Sí. No es un programa que de un día para otro o en pocos meses pueda llevarse a cabo porque necesita aprobación del Congreso y necesita asignación de recursos especiales para poder contratar una plantilla de personal que pueda apoyarnos en estas tareas. Entonces, no es algo que pueda llevarse a cabo rápido. Tiene que haber estudios de viabilidad, tiene que haber estudios de si es realmente necesario, importante acercarse a estas áreas. Y por supuesto que este estudio reflejó que sí. Entonces, una vez que fue positivo, se inició todo el proceso para llevar a cabo esto y ahorita estamos ya en las etapas finales, justo listos para inaugurar este 25 de abril. Wow. Bien. Eso quiere decir que ya menos personas van a tener que estar yendo al consulado, pueden esperar cierto tiempo. Ustedes van a tener una programación para todo el año. Es decir, si yo vivo, por ejemplo, en Lansing, y digo esto porque un lector preguntó qué pasó con Lansing. Sí. Si yo vivo en Lansing y yo puedo saber para qué fecha del año el consulado va a estar allá. Vamos publicando en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet del consulado los lugares donde vamos a estar. No lo hacemos con mucha anticipación, o sea, más de 2 meses o 3 de distancia, porque las situaciones pueden variar de acuerdo a los lugares donde podemos estar. Pero con cierta certeza, 2 meses sí podemos saber que están ahí. Tenemos el requisito legal de que tiene que funcionar todo el año, entonces seguramente vamos a estar en alguna parte en estos tiempos. Y lo vamos a avisar con 2 meses de anticipación. Para eso hacen acuerdos con instituciones de esas ciudades. Así es. Por ejemplo, aquí, ¿dónde van a estar ustedes cuando vengan aquí a Grand Rapids? Aquí en Grand Rapids estamos en varios lugares. O sea, vamos a iniciar en Wyoming y vamos a iniciar en las oficinas de Olvera Enterprises, donde nos prestaron una oficina suficientemente grande con estacionamiento suficiente para llevar a cabo las actividades. Interesante. También trabajamos muy de cerca con el Centro Hispano. El Centro Hispano trabajamos de cerca con ellos para hacer actividades de documentación como son registro civil o registro de mexicanos de doble nacionalidad. Los mexicanos nacidos en Estados Unidos que quieran, o los padres de estos mexicanos que nacieron aquí en Estados Unidos y quieran obtener un comprobante de su nacionalidad, pueden registrarlo con nosotros. Hemos estado yendo al Centro Hispano, donde hemos estado registrando altísimas tasas de connacionales que han querido acercarse a este servicio. 40 registros hemos hecho por visita. Wow. Ha sido realmente una cifra impresionante. Y nada más para ponerla en perspectiva, esta cifra. En toda la red consular de 50 consulados que tenemos, en un día se hacen aproximadamente 60 registros. Ustedes tienen el Jus Sanguis y el Jus Terra. Sí, exacto. Tenemos los dos. En México aplica ahora los dos. El Jus Sanguis y el exactamente. Entonces, si naces en México, eres mexicano. Sí. Entonces, ese es el Jus Terra.
y el jus sanguinis, que es si naces fuera, pero eres de padres mexicanos, tienes acceso a la nacionalidad. ¿Tienen que ser los dos padres o uno de ellos? Uno de ellos. Con uno de ellos es más que suficiente. Entonces, no hay, los cambios recientes a la Constitución quitaron el límite que decía que después de la segunda generación que nacía fuera, ya era la última en obtener la nacionalidad, a menos que naciera la siguiente en México. Esto ya se quitó y entonces es de forma indefinida. ¿Y desde qué tiempo estuvo eso? Eso tenía muchísimos años. Wow. Esta fue reciente de hace un año. Esta reforma constitucional. Esta administración. Sí, claro. Esta reforma constitucional se amplió. Ahora lo único que tiene que tener es comprobante de esa nacionalidad. Correcto. ¿Qué quiere decir? Que es muy importante registrar a sus hijos como mexicanos. Correcto. Así es. ¿Existen regulaciones en México para que las personas que se casan, los mexicanos que se casan, por ejemplo, en Estados Unidos y vayan a vivir a México, para que México reconozca ese matrimonio, necesitan algún tipo de trámite legal que se pueda hacer en el consulado o tendrían que hacerlo allá? Ninguno. O sea, los documentos de aquí valen allá. Y viceversa. Y viceversa. O sea, México reconoce los gobiernos, los matrimonios civiles de Estados Unidos reconoce los matrimonios civiles de México. Y pasó en México que alguien vino, se quiso casar de broma en Las Vegas y regresó a México y dijo, no estoy casado. Pues la Suprema Corte en México le dijo, sí estás casado. Está casado. Eso está bueno. Entonces, es muy importante saberlo. O sea, porque muchas veces nos encontramos... Estás casado aquí, estás casado allá. Así es, nos encontramos con que tenemos a un connacional en Ventanilla y le preguntamos, ¿está usted casado? Y se nos queda viendo y nos dice, ¿aquí o allá? No, señor. No. Si usted está casado allá, está casado aquí. El gobierno de México reconoce los matrimonios civiles de Estados Unidos y Estados Unidos reconoce los matrimonios civiles de México. Entonces, eso no hay ninguna diferencia. López Obrador es un presidente que se ha distinguido porque se dedica mucho, le pone mucha atención a las necesidades de la población, sobre todo a la gente de a pie. Sí. Entonces, ¿qué tanto ha hecho el gobierno de México a través de sus consulados para favorecer a los mexicanos que viven en el exterior? Y mucho. Estamos con justamente la encomienda de nuestro presidente. Nuestro presidente es un presidente muy querido, muy popular en México y nos ha dado esa encomienda de atender a los connacionales. Una de estas cristalización de esto que estamos haciendo es este consulado sobre ruedas. Es acercarnos realmente donde está la necesidad. Y es la cristalización de poner realmente las acciones donde hubo palabras. Entonces es eso, es acercarnos donde está la comunidad, atenderlos y atenderlos con el gusto de que lleguen a una oficina y sean recibidos por personas que están atendiendo como les gustaría a ellas que los atendieran en una oficina de gobierno. Es decir, van a recibir una atención como quisiera que nosotros nos trataran a nosotros. Entonces, eso es muy importante porque el consulado es una zona segura. Cualquier persona puede acercarse al consulado y encontrar refugio con nosotros. Y esto me refiero sin diferencia de religión, de preferencia, de ninguna índole. Y para personas también que están siendo víctimas a veces de casos de violencia doméstica, pueden encontrar en el consulado un lugar seguro, es una zona segura. Y esto es precisamente lo que estamos llevando a cabo directamente por instrucciones de nuestro presidente. Qué bien. Se supone que cuando una persona va a ser deportada, por ejemplo, un nacional mexicano, debe ser, las autoridades de inmigración deben notificar eso al consulado. ¿Lo están haciendo? Sí, lo hacen. Todas las detenciones que llevan las autoridades en Michigan y en el norte de Ohio, nos hemos dado a la tarea de contactarlos, de estar frecuentemente en contacto con ellos para recordarles la obligación que hay en la Convención de Viena de Asuntos Consulares de notificar. Y
Obviamente lo tienen muy en claro, nos notifican y recibimos estas notificaciones y estamos en contacto con estas autoridades y con los detenidos en caso de que haya. ¿Tienen ustedes algún tipo de servicio legal que puedan ofrecer a personas nacionales mexicanos que tengan algún problema aquí en Estados Unidos? Sí, tenemos una amplia gama de servicios legales en nuestro Departamento de Protección. Es muy importante que se acerquen a nosotros en cuanto tengan alguna interacción o alguna duda. Vengan al consulado, no se preocupen. Nosotros los vamos a recibir, los vamos a escuchar y vamos a dirigirnos con la persona adecuada en caso de que nosotros no podamos. Recuerden que el consulado no es abogado. Correcto. No trabajamos abogados que puedan ejercer leyes, pero sí tenemos aliados abogados, sí tenemos agencias que pueden hacerlo y sí tenemos, en su caso, la posibilidad de contratar abogados para defender a connacionales. ¿En qué casos? Bueno, en casos de víctimas de violencia doméstica, en casos de abusos de autoridad, pueden venir en casos de que tengan algún abuso en su trabajo, de cuestiones laborales, derechos laborales. Toda esta amplia gama de servicios la tenemos en el consulado. Pueden venir y nosotros con muchísimo gusto los asesoramos y guiamos. Cabe recordar, y esta es una cosa muy importante, ¿qué es lo que puede y no puede hacer el consulado? El consulado no puede hacer que un mexicano sea tratado diferente a lo que es tratado un nacional en Estados Unidos. Correcto. O sea, no podemos irnos por encima de la ley, pero sí podemos hacer mucho si sabemos del problema desde el principio. El impacto que puede tener un consulado en la ayuda de un connacional sabiendo el problema desde el principio es mucho mayor que ya al final. O sea, si usted sabe que su familiar fue detenido, inmediatamente venga al consulado. Lo podemos asesorar. No venga cuando ya pasó un juicio, ya fue sentenciado, ya hubo una apelación, y entonces vienen con el consulado. Ya vienen al consulado y por favor, mire, lléveselo para México. ¿Y cómo, señora? Es cierto que el consulado tiene muchos recursos, sí, definitivamente, para poder apoyarlos, pero no es algo que pueda hacer más allá de lo que se puede hacer por un connacional estadounidense en Estados Unidos. Entonces, entre más pronto sepamos el caso, mucho mayor será el impacto de la ayuda del consulado. En cuanto a servicios sociales, ¿no se han encontrado ustedes con casos de mexicanos que están en mala situación, que están, por ejemplo, aquí ha habido casos de mexicanos que han sido indigentes? Incluso hubo uno el año pasado que lo mataron precisamente y era en una de las calles de Gran Rapids y era un indigente. En caso de que algún mexicano esté en una situación difícil, ¿tienen ustedes alguna forma de ayudarlo de alguna manera o ya sea poniéndole en contacto con agencias, es decir, de dar un tipo de servicio? Sí, es muy importante tomar en cuenta que todo aquel mexicano que se encuentra en el exterior, no solamente en Estados Unidos, y que se acerque a una embajada o consulado y diga, ya no aguanto más estar aquí, no me puedo regresar, ayúdenme a regresar. Okay. El consulado o la embajada los podemos repatriar. Okay. Entonces, eso es algo muy importante, porque si esa persona no tiene ese círculo de confianza, no tiene a la familia o algo que lo pueda apoyar para salir adelante, sí. Pero en México sí existe, sí. Oye, pues con mucho gusto los apoyamos para regresar a México. Sí. O sea, en apoyos de repatriaciones, el consulado, por supuesto, puede apoyar mucho. Y sí, apoyamos a muchos connacionales, ya sean connacionales en situación de indigencia, sí. En situación difícil, connacionales enfermos, ya está repatriación de cadáveres. Entonces, todo esto es importante saberlo y para que sepan que el consulado puede hacer algo al respecto, ¿no? Interesante. Y en términos de negocio, el consulado tiene muchas vertientes, porque además de que tiene que servirle a los ciudadanos comunes, también eso es el vínculo entre el comercio entre Estados Unidos y México. ¿Qué tanto
ustedes tienen actividades en el consulado de Detroit en cuanto a personas americanos, empresas americanas que quieren hacer negocio con México o mexicanos que viven aquí quieren hacer negocio con México? ¿Qué tanto? Bastante. Tomemos en cuenta que el consulado en Detroit tiene 103 años. Okay. Y en estos 103 años hemos desarrollado una relación extraordinaria con Michigan. Okay. Si los Estados Unidos fueran países separados, tendríamos como nuestro primer socio comercial a Texas, como nuestro segundo socio comercial a California y como nuestro tercer socio comercial a Michigan. La cantidad de comercio que tenemos con el Estado es equivalente a lo que Estados Unidos comercia con España y Turquía juntos. Entonces, nada más con Michigan. Esto es nada más para poner en perspectiva. Sí. Es para poner en perspectiva la importancia que tiene Michigan para México y México para Michigan. México es el segundo socio comercial de Michigan. Primero es Canadá, pero porque están aquí al ladito. Pero la cantidad de intercambio comercial es intensa. El consulado ha tenido una gran función a lo largo para desarrollar todas estas relaciones comerciales, acercamientos con México, acercamientos con empresas, crear puentes, sentar a la mesa a los actores importantes para que puedan desarrollar una relación comercial o una relación de confianza que se pueda convertir en una relación comercial. ¿Y la balanza comercial es equitativa? Es bastante equitativa. Okay. Es bastante equitativa entre México y Michigan, en realidad. ¿Qué es lo que más México compra de Michigan? Autopartes. Oh. Sí, autopartes. Sí. Todo lo que es la industria automotriz, en realidad, toda esa gama es un gran porcentaje de la relación comercial México-Estados Unidos. La segunda sería agroquímicos. Okay. Fertilizantes, ¿no? Fertilizantes, medicinas, también equipamiento médico. Todo esto que entra en agroquímicos y químicos, ¿no? Y cuestiones médicas. ¿Y qué es lo que más Michigan compra de México? También agroindustria, o sea, también avocados. Bueno, va dentro de lo agroindustrial, entre los aguacates, los limones y todas las frutas y verduras que están fuera de estación en Michigan, varias vienen de México. Sí. También Michigan compra de México autopartes. Okay. Hay que recordar que un auto, antes de que esté completo, correcto, atravesará la frontera entre México y Estados Unidos aproximadamente 8 veces. Entonces, la cadena de suministros de América del Norte es tal, es tan compleja, tan complementada, que la interacción es mucha. Y muchas veces pasa por desapercibida entre las personas comunes, que no tiene la idea y no está metida dentro de la industria para saber esta interacción tan intensa que es entre nuestro país y el Estado, ¿no? México, la mayoría de los vehículos que se utilizan en México se compran en Estados Unidos, ¿no? No ha pasado como otros países de América Latina donde los vehículos japoneses han suplantado la importación de vehículos americanos. La mayoría sí son de origen en Norteamérica. Okay. Y digo origen en Norteamérica porque si bien pueden o no pueden ser terminados en Estados Unidos, sí tienen una gran cantidad de autopartes de Estados Unidos, aunque se hayan terminado en México. Y hay muchas plantas de la General Motors, por ejemplo. General Motors, Ford. Stellantis, también está Volkswagen. Entonces, las armadoras europeas también tienen una gran presencia en México, con Audi, con Volkswagen. Y también están teniendo las armadoras asiáticas una gran presencia en México y también tienen mercado ahí. Entonces, en realidad, si bien el gran porcentaje de los autos que se manejan en México son de Norteamérica, también hay una gran parte que son europeos o son asiáticos, ¿no? Hay que recordar que México tiene una amplia gama de acuerdos comerciales y entonces, pues bueno, tiene la capacidad de tomar ventaja de ellas en estos acuerdos, ¿no? Comerciantes, por ejemplo, de aquí que quieran importar productos de México
y quieran tener información sobre cómo importar desde México, cuáles son las regulaciones legales para hacerlo, es decir, o cuáles son las fuentes de suministro y dónde se encuentran ubicadas en México, puede obtener esas informaciones en el consulado. Claro, nos pueden escribir, por supuesto, y nosotros, una vez que nos digan su caso específico, los podemos canalizar con la autoridad o la persona adecuada para poder dar seguimiento a su petición. Veo que realmente el consulado está trabajando. Tenemos mucho. Te digo que no nos aburrimos. No hay tiempo para aburrirse. No. Pues te agradezco muchísimo, Roberto, que hayas estado con nosotros. No sé si quieres darle un mensaje a la comunidad mexicana del oeste de Michigan. Agradecer la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. A la comunidad les decimos que por favor estén atentos de nuestras redes sociales. Ahí están nuestros números y la página de internet donde pueden hacer la cita para su pasaporte, su matrícula, que son los trámites que más demanda la comunidad mexicana de nosotros. Entonces, ahí los tenemos permanentemente, y cualquier otra duda, por favor, no duden en comunicarse con nosotros. Nosotros con muchísimo gusto estamos atentos de sus peticiones, estamos atentos de cómo podemos apoyarlos en cualquiera de nuestras oficinas que tengamos en el consulado. Qué bueno. Amigos, gracias Roberto por estar con nosotros, y gracias por sus servicios. Gracias porque realmente la comunidad mexicana es la mayoría aquí en Michigan y es la que más necesita los servicios consulares. Y eso de llevar los consulares a los lugares, el cónsul rodante, ¿no? Así es. Es una gran idea. Gracias, amigos, por estar con nosotros, y esperamos que esta entrevista le haya servido de información. Ahí están los teléfonos, están en la pantalla para las personas que necesiten comunicarse con el consulado, tanto para los servicios personales como para también los servicios comerciales. Nos vemos en otra entrevista en El Vocero Hispano.